amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente comienzo de semana. Hoy es lunes, donde estaremos llevándoles nuestras secciones acostumbradas por aquí, por Un Mundo de Economía, por su televisora del Táchira. Bienvenidos sean todos ustedes. Fidel, ¿cómo estás? Bien, gracias, Darcy. ¿Cómo pasaste el fin de semana? Bien, trabajando. Bueno, gracias a Dios. Bienvenidos, amigos. Lunes, como acostumbramos, traemos para ustedes las noticias más importantes económicas de la semana. Y en vista de la situación que se está viviendo de hiperinflación en Venezuela, pues hay una noticia, digamos, triste, dramática, pero noticia al fin de cuentas. Y es que el salario mínimo en Venezuela, que hoy día es más mínimo que cualquier mínimo de todos los mínimos posibles históricos, el salario mínimo toca suelo en Venezuela. Lo que no significa que se estabilizó en el suelo, ¿no? O sea, ha tocado... Sigue descendiendo. Sigue descendiendo. Ha tocado lo más bajo que puede tocarse en comparación, pues, con el dólar paralelo. Poniéndolo a dólar paralelo, en pantalla decimos $2 para el momento en que, pues, tomamos en consideración la noticia, que fue el día sábado. Pero hoy con el dólar sobre los 25, estamos a menos de $1.60 el salario mínimo. Sí, porque podemos decir, si se toma en consideración el valor que adquirió el dólar paralelo el pasado martes de $20, pues hoy, a la finalización de la segunda quincena del mes de agosto, un trabajador venezolano recibió $1, lo que significa que mensualmente el sueldo que va a percibir, según, repito, el tipo de cambio, el valor del dólar del martes pasado, va a recibir mensualmente $2. Toca fondo, pero eso no implica, como tú dijiste, que ahí se va a mantener. ¿Y por qué todo esto? Por el ascenso tan desmedido que viene tomando el tipo de cambio, donde cada vez trae como un efecto inmediato pues la disminución del salario mínimo aquí en Venezuela, que a pesar de que son 40.000 bolívares, son $2, ¿no? Y entre jubilados también, personas activas, son casi 10 millones de personas. Hay una consideración de cierto sector de la población que reciben bonos por parte del gobierno entre 50 y que no llegan a 100.000 bolívares, pero eso tampoco no quiere decir nada porque no alcanza para nada. Ya está datos manejados por fundaciones encuestadoras como Fundación Bengoa, que el 80% de los venezolanos, si acaso, están comiendo una sola vez al día. Si acaso, están comiendo una sola vez al día. Dramático, es terrible. Y no es ni de imaginar cómo serán aquellos. Esto es gente que recibe más de $2 mensuales, de un salario mínimo, Fidel. Pero los que cada vez este salario se va reduciendo en la medida que se despunta el tipo de cambio, el dólar paralelo. Y que por el otro lado va tomando fuerza la hiperinflación, obviamente por la misma razón. La cesta básica de venezolano para una familia de 5 miembros serán publicados dentro de algunos días los datos. Cerró agosto probablemente rondando los 5 millones de bolívares. Si ponemos eso a dólar paralelo, estamos hablando de aproximadamente unos $180 mensuales. Sí, porque y el venezolano tiene un sueldo mínimo de $1.60. Dime tú qué se puede comprar con ese sueldo. $1.60, perdón, Fidel, calculando ya a esta hora en cuánto se está disparando el dólar. Exacto. En este momento. Exacto. De hoy lunes. Y el efecto de la inflación. Si el sueldo mínimo son 40.000 bolívares, ayer vi aquí en San Cristóbal, en un supermercado de la ciudad, el kilo de arroz a 39.762 bolívares. Se me grabó el número. Para eso alcanza el salario. Para eso alcanza el salario, para comprar un kilo de arroz. Qué miseria, David. Qué miseria. Y esto es producto de qué? Porque, a ver, el gobierno habla de que esto es producto de la guerra económica, de la conspiración internacional contra la economía venezolana, le echa la culpa a las sanciones internacionales del gobierno norteamericano, etcétera, pero es que esto no es nuevo, la hiperinflación tiene ya más de 2 años prácticamente en ejercicio y el deterioro de la economía ha sido algo gradual que viene sosteniéndose desde el año 2012 para acá. Por eso es importante que hagamos una reflexión a esta hora, porque la reflexión siempre es necesaria. Cuando usted vea
que un servicio público relativo a la salud, a la educación, a la seguridad, al ornato y limpieza de la ciudad, etcétera, no es atendido pronta y efectivamente, debe saber que eso es parte de la socioeconomía de la miseria, fenómeno mediante el cual cualquier necesidad humana o es atendida pobremente de la forma más descuidada posible o es desatendida negligentemente bajo el encuadre ideológico de la excusa. Por ejemplo, se ve que algunas vías urbanas de nuestra ciudad, aquí en San Cristóbal, se les está desmochando la maleza que habitualmente las cubre por parte del Ejecutivo Regional. Por ese trabajo desmochador, pero ese trabajo realmente de quitar la maleza no es una expresión orgánica del mantenimiento estético de la ciudad, sino que es una expresión misérrima de un simple operativo que en una proporción significativa se ejecuta para salir del paso, colaborando de ese modo con la socioeconomía de la miseria, cuyo principal fundamento lo encontramos en la excusa. La excusa, entre tantas miserias que da, está la de otorgarle paz espiritual, y digo paz espiritual entre comillas, a los gobernantes y funcionarios que cada vez, a la par que empobrecen más y más a la gente, se empobrecen también ellos mes a sí mismos a través de su improfesional excusismo. Hasta aquí esta reflexión. Y de esta forma ya hemos cubierto el primer segmento del programa. Vamos a cumplir con una pausa comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía. No se aparten, por favor. En Un Mundo de Economía, a continuación en nuestra sección de Un Diccionario Económico y Social, traemos para ustedes el término de crecimiento exponencial de, por supuesto, la producción y de la economía. Término bien interesante para analizarlo. En efecto, es el término seleccionado para este mediodía. Hablamos de crecimiento exponencial. Exponencial es una de esas palabras que, por contener un significado fácil de digerir a vuelo de pájaro, se pone de moda. De manera que nosotros oímos, leemos y decimos a menudo exponencial, sin reparar que es un término de estricta tecnicidad cuya carga conceptual, al usarse en alguna disciplina científica, nos toca tener precisado su alcance para entender lo que el discurso científico presenta. Veamos pues. Desde luego que exponencial requiere para completar la idea de la palabra crecimiento. Y en ese sentido podemos afirmarles, amigos televidentes, que cuando se habla de crecimiento exponencial, debemos entender que se le está aplicando a una magnitud o a una realidad cuantificable, por ejemplo, realidad biológica o demográfica o económica, etcétera, que tanto su incremento como su variación en el tiempo es proporcional a su valor. Esto entraña o significa que el valor de la magnitud cada vez y de modo intensificado crece rápidamente en el tiempo. Este concepto puede aplicárseles a procesos positivos como el crecimiento productivo, tanto como a procesos negativos, tal cual como es la inflación tipo espiral. Todo crecimiento exponencial como medida contempla básicamente, aparte de la variable tiempo y del valor, en cuestión dos factores que son intervinientes, a saber, la tasa instantánea de crecimiento y la tasa media que alcanza el crecimiento desde su tiempo inicial. Hasta aquí este término crecimiento exponencial, para que ustedes lo tengan bien precisado a la hora de usarlo como tal.
Qué interesante, Darcy. Y es interesante, amigos, porque crecimiento exponencial es lo que cualquier economía del mundo seria y respetable busca y persigue. Que cualquier liderazgo político y económico, cualquier élite de cualquier país anda sobre ese camino, detrás de esos objetivos de lograr un crecimiento exponencial, potente, rápido, veloz, de la producción, del consumo, del bienestar. Lo propio hacen los empresarios también, porque de lo contrario no tiene sentido, es un contrasentido hacer una inversión, tomar riesgos importantes, no solo financieros, para buscar, digamos, un alineamiento. La idea es crecer. Eso es el normal de las cosas, que no es la situación en Venezuela, lamentablemente, por las distorsiones que nosotros tenemos. Y aquí lo que tiene un crecimiento exponencial, demográficamente hablando, es la diáspora. Y económicamente hablando, es la hiperinflación que vivimos. Es lo único que crece exponencialmente. Que conlleva también a una espiral ya de miserabilidad muy grande, que nosotros hemos hablado en entregas anteriores, Fidel, que lamentable y muy a nuestro pesar, muy dolorosamente es vivir esta realidad y tenerla día a día, haber sido testigo presencial, que pasamos de la miseria de la economía a la economía de la miseria. Sí, y que nos corresponde pues reportar y analizar permanentemente, porque es la realidad económica que vivimos en Venezuela. Quisiéramos, y seguramente lo viviremos en el futuro, poder hablar de noticias económicas distintas, positivas, de crecimiento y que sea además exponencial. Y dicho esto, amigos, vamos a hacer un corte comercial y regresaremos en algunos segundos con Táchira y su economía. No se retiren, ya venimos. Con más de un mundo de economía, y en esta oportunidad vamos a nuestra sección acostumbrada de los días lunes, como es Táchira y su economía. ¿Qué le traemos para este mediodía? Nada más y nada menos que cada vez se impone más el peso colombiano aquí y el dólar en todas las transacciones en nuestro estado Táchira. A pesar de que en el resto del país, en los demás estados del territorio nacional, manda el dólar, aquí en nuestro estado cada vez predomina más el peso colombiano para todas las transacciones, bien sea para adquirir rubros principales y demás actividades comerciales. Pero hay que diferenciar algo, que también la influencia que ha venido tomando y sobre todo la utilización del dólar en nuestro estado difiere mucho del valor que tiene en el resto del país. Aquí es un poco más alto. Aquí es un poco más alto, exacto. Así es. Sí, lo cierto es que, como estamos comentando, y no es falso, estas dos monedas, pero especialmente el peso, ha ido tomando más espacio en la economía regional. En ambos ámbitos, porque es tanto los consumidores, ¿no?, quienes prefieren, porque cargan en sus bolsillos dólares y pesos especialmente, prefieren hacer uso de estas monedas, especialmente del peso, puesto que tiene un poder adquisitivo más alto que el del bolívar, para adquirir productos en territorio tachirense. Y los comerciantes y los empresarios, por el otro lado, también están mostrando clara preferencia hacia vender sus productos en otra moneda, ¿no? Entonces convierten el precio en bolívares por vía tasa de cambio a pesos y dólares para venderle los productos a los consumidores. Esta situación tiene explicación. Por ejemplo, el economista Manuel Schutterland explica que la situación tiene sentido desde el momento en que el gobierno liberó el tipo de cambio hace unos meses para acá y eliminó la calificación de delito de utilizar, vender, cobrar, manejar y tener en posesión divisas. Esto, por supuesto, ha facilitado entonces la circulación de estas monedas extranjeras en el territorio venezolano. También se explica, y lo dice igualmente Schutterland, que se debe a la escasez de efectivo de dinero contante y sonante en la unidad monetaria nacional nuestra, bolívares. La masa monetaria de bolívares es muy escasa.
en consecuencia no cubre la demanda, digamos, de las operaciones comerciales convencionales de pago y para venta. En consecuencia, entonces, otras monedas entran en juego. Y la otra razón, lógicamente, tiene que ver con la situación depresiva de la economía y la debilidad que ha venido creciendo en la moneda venezolana, como ocurre en cualquier crisis hiperinflacionaria y ha ocurrido en cualquier crisis hiperinflacionaria del mundo, donde todos los actores económicos de la población de un país tienden entonces a preferir la moneda extranjera y a sustituirla por la moneda nacional por la moneda extranjera. Eso está pasando, Darcy, en el Táchira. Sí, porque es complejo, ¿no? Sobre todo porque la utilización de estas dos monedas, específicamente aquí en nuestro estado Táchira, por la cercanía al eje fronterizo con Cúcuta, Colombia. Primero, la escasez de efectivo, porque el bolívar y todas las piezas que están en circulación fueron absorbidas y cada vez son totalmente, no valen nada, no tienen ningún poder de compra, ningún poder adquisitivo debido a la hiperinflación que tenemos desde octubre del año pasado, que ya va a ser 2 años. De hecho, hay un rumor no confirmado de que van a emitirse nuevas piezas monetarias del cono monetario actual. Pero igual no tiene ningún sentido, porque como lo dije yo, si no me equivoco, que fue la semana pasada, en una de las entregas, que aunque el gobierno decretara ya inmediatamente ante anuncio nacional un aumento salarial de 1.600.000 bolívares, 2 millones de bolívares mensuales, en 2 meses, en menos de 2 meses, también se pulveriza a través de la hiperinflación que tenemos. Y entonces la cantidad de piezas circulantes del cono nacional son insuficientes. Eso es una propensión al más infinito de caer cada vez más en lo que es la ausencia y la escasez de bolívares. Eso es correcto. Y en ese contexto en el que estamos conversando, de que se está manejando monedas, entonces se están presentando situaciones también bien complejas, como en el sector comercial. Sobre todo hay muchas distorsiones y mucha especulación, exacto, Fidel. Que te cobran y cómo manejan el asunto. Sí. Entonces esto obliga, esta situación real que estamos viviendo, amigos, nos obliga a hacer una reflexión. Estamos observando muchos negocios y empresas que venden sus productos en bolívares o en su expresión en pesos y en dólares. Estamos hablando de aquí del Táchira, pero forzando al cliente a pagarles a una tasa de cambio especulativa tal cual como lo acaba de indicar Darcy. O sea, especulativo porque no es a la tasa del día, sino a una tasa mucho más alta que maneja la empresa. Por ejemplo, si hoy la tasa peso bolívar está en 0,125 o 12.5, como se dice por allí, hay empresas que están aplicando tasas de 0,30, 0,35 y hasta más altas. Usted, señor empresario y comerciante que nos está viendo, si lo hace, ¿por qué hace eso? ¿Por qué, además de ganarle el porcentaje lógico a la mercancía, que es su razón de ser, le gana también al diferencial cambiario? Usted no es casa de cambio, no debe especular con el cambio. Usted no puede ganarle 2 veces al mismo artículo. Eso no es ético ni es moralmente aceptable. ¿Cómo vamos a salir de esta situación país si entre nosotros mismos nos explotamos y nos aprovechamos de la necesidad ajena y avivamos la miseria? Olvida usted, amigo comerciante, que con el cliente no se juega. Recuerde que este no viene una sola vez al negocio. Además, a la ley del vivo en comercios solo le deja clientes insatisfechos, clientes que no regresarán y que le pasarán factura con mala publicidad boca a boca o incluso de otras maneras. Vaya usted a ver. ¿Qué debe usted hacer? 1. Compare sus precios con los precios fronterizos, con los de Cúcuta, para ver cómo está. 2. Haga una lista de precios en pesos y en dólares y otra lista en bolívares. La lista de precios en pesos y en dólares, recuerde que es fija, no se mueve, no varía, la tienes lista. La segunda, en bolívares, usted tendrá que moverla cada vez que sea necesario, pues obvio, estamos en hiperinflación. Y 3, y lo más importante, sea inteligente. Hágale descuentos, ofertas y promociones a quienes le paguen en divisas, puesto que esto estimulará sus ventas. Después de todo, lo están fortaleciendo en sus finanzas. Por último, seamos coherentes también.
Si usted, amigo comerciante, vende sus productos en pesos y dólares y además puede ser a precios internacionales, pues también debería pagarle a sus empleados en pesos y dólares, sueldos intermedios entre los nacionales y los internacionales y no un sueldo mínimo en bolívares. Claro está, entendemos que para ello se requieren ventas de volumen que hoy no existen en Venezuela ni en el Táchira por el empobrecido poder adquisitivo del bolívar y del consumidor. Sin embargo, responsablemente, lo invitamos a hacer el esfuerzo, a ser parte de la solución y no ser parte del problema. Esperamos así sea. Sin embargo, es importante acotar lo siguiente, que hay muchas empresas que le pagan muy por encima del salario mínimo, inclusive que tiene dolarizado los salarios. Y finalmente, pues todas estas distorsiones, todos estos abusos, maltratos, se corresponde a algo que es muy latente y evidenciado en crisis económicas documentadas por la historia económica a nivel mundial, de que en las crisis no hay piedad. Bueno. Qué triste, Darcy. Muy triste. Y de esta forma nosotros hemos culminado esta entrega de hoy lunes. Nos queda darle las gracias a ustedes por su amable atención. Los invitamos muy cordialmente a que nos acompañen todos los mediodías a las 12 en la emisión en vivo y a las 2 de la tarde en la reposición acá por TRT. Ya saben, amigos, que hoy más que nunca la economía adquiere mayor relevancia como principio y conocimiento en nuestras vidas prácticas. Que tengan una feliz tarde, buen provecho y no olviden de seguirnos por nuestras redes, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, Un Mundo de Economía. Buena tarde.